Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. La primera semana de los 5 años del quinquenio de Nayib Bukele, el segundo en el que hoy va bajo la bandera de Nuevas Ideas. El sábado 1 de junio, en el Palacio Nacional, en uno de sus ventanales, pudo hablar con el pueblo salvadoreño que se congregó multitudinariamente y una serie de invitados que estaban bajo el sol desde hacía muchas horas. El mensaje fue que debía de continuar la medicina amarga, de que se va a tratar hoy la economía después de que habían tenido un exitoso plan de seguridad. Pero lo más importante, si alguien se quiere sacrificar, lo van a aceptar. Y, sobre todo, no hay que decir absolutamente nada. ¿Está de acuerdo con el mensaje del presidente de la República el 1 de junio? No sé. Llevarse bien con la diabetes es posible con Glucerna, que te ayuda a estabilizar tus niveles de azúcar en 4 semanas. Piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio en Agape TV, Canal 8, a las 8 acá en el 8. Qué gusto estar con todos ustedes. Hoy está con nosotros, en representación del Movimiento de Trabajadores Despedidos, MTD, Héctor Rodríguez. Qué gusto que está con nosotros, Héctor. Bienvenido. Un gusto, Francisco. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por el espacio y bueno, esperamos con este espacio poder contribuir a informar a la ciudadanía sobre diversas situaciones de vulneración o violación a los derechos humanos que han estado ocurriendo en este quinquenio y lo que esperamos que pueda ocurrir en estos otros 5 años de un régimen que es totalmente inconstitucional. El movimiento de trabajadores despedidos comenzó en el quinquenio de Nayib Bukele, después de que fueron eliminadas secretarías, una serie de despidos bastante grandes sobre el aparato del Estado, y ahí surge el movimiento de trabajadores despedidos. Entre los primeros despedidos en esas grandes tandas estaba Héctor Rodríguez, y hoy venimos a hablar 5 años después de qué ha pasado en estos 5 años, en este quinquenio, en este gobierno. Pero ¿qué le pareció a Héctor Rodríguez el mensaje del presidente de la República, Nayib Bukele? Bueno, primero hay que decirle a los salvadoreños, a las salvadoreñas, a la comunidad internacional que hemos tenido una reelección totalmente inconstitucional e ilegal, que por tanto a partir del 1 de junio lo que tenemos es un gobierno ilegal, un gobierno de facto que pues la comunidad internacional no debería reconocer, dado que además ha venido cometiendo una serie de violaciones no solamente a la Constitución de la República, sino también a otras leyes secundarias de nuestro país. ¿Ya se resolvió el problema de la delincuencia, según lo expresado, o está en el mejor de los tratos, según lo expresado Nayib Bukele? Ahora es el tema económico. La economía, que es el principal problema ahora de los salvadoreños, según las encuestas, y hoy se va a tratar la economía. Hizo una historia, cuenta una historia donde una persona llega donde el médico con un dolor, le explica qué es lo que tiene, pero no lo sana. Va donde otro y no lo sana, hasta que al fin encuentra uno de que sí lo sanó. Pero visita nuevamente otro médico y este le dice de que no lo sanó por completo. Lo sanó únicamente de una enfermedad, pero todas las demás continúan. Ese fue el mensaje que dio el presidente de la República. Bueno, habla de medicina amarga nuevamente, como lo dijo en el discurso del quinquenio anterior,
que esa medicina amarga, pues nosotros la vivimos en carne propia con más de 20.000 despedidos. Es decir, hubo una serie de violaciones a los derechos laborales en nuestro país, más de 20.000 personas afectadas por este gobierno, y luego viene hoy para este nuevo discurso a pedir borregos, a pedir comités de aplausos, que nuevamente le digan sí a todo lo que se pueda venir en adelante con nuevas vulneraciones a los derechos humanos en nuestro país. Yo creo que como seres humanos, seres sentipensantes, no podemos agachar las orejas y decir sí a todo, ocupando el mismo símil que hace el presidente de que hoy se presenta como todo un teósofo, ¿verdad? Igual lo hizo Martínez con sus botellitas de agua de colores con su hijo, y que al final se le murió. Pues bueno, ahora viene y nos dice de que él tiene las curas, que va a ser una medicina amarga, y que pues no busquemos otra opinión por otro lado. Eso es peligroso. Es decir, si a ti te diagnostican que deben hacerte una determinada operación grave en tu cuerpo, en primer lugar, como ciudadano, tienes el derecho a estar bien informado. Eso ya no ocurre en nuestro país. El derecho de acceso a la información cada día tiene más vedas. Este gobierno se ha caracterizado por ser muy opaco, y entonces las personas no tienen ese derecho de acceso a la información. Pero volviendo con ese símil, entonces si me dice un médico lo tengo que operar y el riesgo de que quede en una silla de ruedas es 50%, y el riesgo o la oportunidad que camine es un 50%, sin duda se trata de la vida del ser humano. Por tanto, yo tendría que buscar una segunda oportunidad, una segunda opinión de otro neurólogo, neurocirujano, que me diga, mire, hay unas posibilidades si se hace de esta y esta manera su intervención. Entonces, no se trata de venir ahora a decir, mis súbditos obedezcan esta orden, no escuchen las voces del pasado y apriétense los cinturones, viene más medicina amarga, que luego, bueno, ¿en qué se va a traducir? ¿Qué es lo que ya tenemos de medicina amarga? Más de 120.000 veteranos que están siendo afectados con los beneficios, veteranos que fueron, digamos, artífices de un proceso de paz en nuestro país, esa historia que no quiere reconocer este gobierno. Entonces, tenemos los 20.000 despedidos del gobierno, el cierre de fábricas, cerca de 15.000 trabajadores perdieron sus empleos en las fábricas el año pasado. Es decir, ¿cuál es el despegue económico cuando se están perdiendo empleos en este país, Francisco? Cuando la canasta básica, ya el CDC nos dice que se ha incrementado entre un 35 y 49%, y no hay una capacidad adquisitiva de las personas. Hoy hay más pobres que apenas viven con $1, y eso es una realidad. Tenemos alrededor de 350.000 compatriotas que han sido detenidos, los que han sido detenidos en la frontera sur, en esa búsqueda del sueño americano o la pesadilla americana, ¿no? Y que pues van buscando oportunidades de empleo. ¿De qué medicina amarga estamos hablando entonces para este nuevo quinquenio? Sí, nosotros hemos vivido una situación muy crítica con el área del empleo, por ejemplo. Ahora, en nuestro país tenemos diversos problemas. No solo el tema de la seguridad es un problema, está la economía, la salud, la educación, el problema medioambiental, que se está depredando lo poco que nos quedaba en el país. Pero en este mensaje dado
por el presidente. ¿Qué se dijo, Héctor? Bueno, en resumen no se dijo nada. Es decir, ciertamente hay una frágil seguridad que es lo que vende este gobierno. Ha logrado encarcelar a pandilleros y ahí, como dice aquel dicho cristiano, justos por pecadores, pues, y de esa misma manera se ha llevado a miles de compatriotas que su único delito ha sido defender los derechos de las personas, ya sea en el área de medio ambiente, en el área sindical. Es decir, los defensores de derechos también han sido afectados por este régimen de excepción, que es el que le da al gobierno esa alegoría de decir que tenemos el país más seguro de América Latina o del mundo mundial, como muchos dicen, pero en realidad lo que ha tenido de fondo y lo que sigue poniéndose en el tapete público es que este régimen negoció con las pandillas y que favoreció la huida de muchos de sus líderes pandilleros. Hoy día están saliendo en las redes sociales informaciones claves. Pero esa es la mayor virtud del gobierno, con la bandera que saluda. Bueno, y la que los hace llegar a un segundo periodo. Y entonces ahí hay que preguntarle al señor fiscal qué va a hacer frente a toda esa información que hoy día se está filtrando en las redes sociales por estos grupos de hackers que están evidenciando que hay funcionarios públicos que están implicados con la evasión o el escape o el traslado de pandilleros que estaban precisamente guardando prisión en nuestro país. Es decir, aquí hay un discurso de una doble moral, de una supuesta seguridad, cuando en realidad, por un lado podríamos decir, los gatos son los que se fueron al Secot, pero los líderes, los grandes cabecillas de las pandillas, pues fueron sacados por funcionarios y que, pues de hecho, ante esos indicios, la Fiscalía debería estar haciendo investigaciones de oficio por lo que se está filtrando en las redes sociales y como en otros momentos, muy atinadamente, lo ha hecho la Fiscalía General de la República. Pues hoy el llamado sería a que revise tales informaciones. Ahora, si vemos todo lo que sucede, habló de que ha sido también el periodo o la toma de posesión que más países han venido a El Salvador. Yo entrevistaba el lunes en la radio a Mauricio Funes y me decía que a la de él llegaron más, pero que él tampoco se alardeaba absolutamente por nada. Bueno, no es sobre las cantidades de regímenes que te visitan o de grandes presidentes que te visitan, sino que también tiene que ver con el reconocimiento democrático de países democráticos. Es decir, quiénes fueron los principales ausentes en esta nueva toma de posesión y quiénes fueron los que vinieron. Es decir, tenemos a un loco que no sé si trajo la motosierra en Argentina, que fue de los primeros en decir que venía, pero vino el presidente Lula, digo, un presidente democrático, pues. Esas son las preguntas que deben quedar en el imaginario de los ciudadanos. ¿Quiénes están apoyando o respaldando a este gobierno? Nosotros ciertamente como trabajadoras que hemos sido afectados por este gobierno, hemos hecho un llamado a la comunidad internacional precisamente a no reconocer a un gobierno inconstitucional que no debía continuar a partir del 1 de junio. Y que por tanto no debe de seguirle dando su apoyo ni político ni económico, porque está usurpando el Estado como tal y está controlando también los demás poderes que no permiten un libre ejercicio de la defensa de derechos de los ciudadanos, y eso es muy complicado, ¿no? Es decir, cuando este gobierno coopta los tres poderes del Estado, no hay un equilibrio, un balance de poderes que pone en riesgo la vida de miles de salvadoreños, como los que han sido apresados en el marco del régimen de excepción,
o las personas defensoras y defensores de derechos humanos que también han sido encarcelados, y el caso último de los veteranos y veteranas de guerra que están siendo perseguidos por aquel temor. Y bueno, y yo digo, si tiene tanta seguridad el presidente, ¿cuál es el temor que les tiene a los veteranos? Esa es la pregunta que debe quedar en el imaginario de los salvadoreños. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y el tema de los veteranos es uno de los que vamos a poner en la mesa ahora para poder compartir. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, está con nosotros. Nuevo antitranspirante Gillette Specialized Active Fresh. 2 veces más. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, qué bueno continuar con todos ustedes. Compartan la entrevista, síganos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Mix de Medio, así en Facebook, en X, al igual que en nuestro canal de YouTube, o también en las plataformas de Agape TV Canal 8. Este programa está siendo retransmitido por 106.9 FM Radio, todos los aliados ahí que siempre están pendientes de lo que nosotros transmitimos. Héctor Rodríguez está con nosotros. Héctor, por segunda oportunidad hace jurar a los salvadoreños ante él, no él ante la Asamblea Legislativa. Bueno, pero también dice que jura defender la Constitución que ya ha violado, es decir, ya él no debería estar haciendo tales pantomimas de cara al pueblo y a la comunidad internacional. Es decir, tenemos un presidente que lo que más ha venido haciendo durante este quinquenio es un juego de información, de utilización de las redes sociales, de discursos vacíos que dicen poco o nada muchas veces. Es decir, estuvo asoleándose a la gente ahí solo para decirle que les va a dar una nueva medicina amarga. No hubo una rendición de cuentas a la ciudadanía en la que haya dicho que construyó los 2 hospitales, el Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa. Es decir, tuvo 5 años para construir los hospitales y no lo hizo, pero hizo un SECOT. Ahí una de las prioridades que ha tenido este gobierno. Dijo que iba a construir 5 sedes más de la Universidad de El Salvador y ahora pues le adeuda más de 56 millones de dólares. Está ahogando la educación en nuestro país. Yo esperaría que los jóvenes del alma mater pues saquen esa casta, ¿verdad? El orgullo UES para defender la única universidad pública en nuestro país. Eso es bastante delicado de acuerdo a los indicios que tenemos de información. Hay toda una normativa que va hacia la privatización de la universidad. Hay autoridades genuflexas que están prestándose a ese juego y esto es delicado y queda nada más en manos de las juventudes el futuro de la universidad, el futuro de una universidad que tiene cada vez menos estudiantes en su interior. Es decir, hoy, por ejemplo, estábamos viendo recientemente las noticias que de 70,000 nuevos bachilleres únicamente pueden aspirar a ingresar alrededor de 10,000 a la universidad porque los demás no reúnen las calificaciones. La educación en ese sentido, en este quinquenio, ha desmejorado mucho y eso es peligroso. Igual ha ocurrido en la educación básica, únicamente un uniforme para los niños, las niñas de las escuelas públicas. La alimentación escolar fue ausente en muchas escuelas. A muchos proveedores el Estado le sigue adeudando, sin embargo ya
ya tomó todo el dinero de nuestras pensiones, todo el ahorro, ya se llevó más del 75% de nuestros ahorros. Es decir, un gobierno que ha estado saqueando las arcas del Estado, pero que no devuelve ninguna obra al pueblo. Preguntémonos qué ha hecho, por ejemplo, un ministro de Obras Públicas. ¿Cuál es la carretera nueva que hizo en este quinquenio? Lo único que está haciendo es sembrar arbolitos que, bueno, debió asesorarse con agrónomos para ver que después esos arbolitos no le vayan a levantar toda esa plancha de cemento que tiene en el centro histórico. Es decir, le va a salir mucho más caro tener un maquilitguat después porque va a tener que estar reparando las aceras dentro de pocos años. Es decir, tenemos un gobierno con funcionarios incapaces en la gestión. A nosotros como trabajadoras y trabajadores nos ha tocado soportar un ministro de Trabajo que a lo que llegó en este quinquenio fue a denegar alrededor de 500 credenciales para sindicatos tanto del sector público y privado. No sabemos si va a continuar porque ahí estaban en un pleito de la Rosa de Guadalupe entre el actual ministro y uno de los sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia. Se están peleando por el último hueso. Lo cierto es que nosotros como trabajadores esto nos afecta mucho, ¿no? Entonces, hemos venido teniendo un gobierno que lo único de lo que se puede vanagloriar es que construyó un SECOT, pero que ha desmejorado la salud, la educación en nuestro país, que la infraestructura no se ha invertido en absolutamente nada en nuestro país, y que en el caso de la economía, pues lo que hemos registrado son despidos tanto en el sector público como privado. No ha habido en este quinquenio un arranque, y que por el otro lado, en la parte del sector de la administración de justicia, pues como tiene el gobierno cooptado a las entidades que administran justicia, nosotros nos quedamos con este sinsabor de una sala de lo constitucional genuflexa que ha denegado la pronta y cumplida justicia a más de unos 1000 compañeros que se fueron a demandar sus reinstalos. Igual un tribunal del servicio civil que tiene una mora grande sobre otros centenares de trabajadores que fueron a pedir nulidades de despedidos, y que, pues bueno, hoy se viene un escenario todavía más complicado para este quinquenio, en donde de manera irresponsable el gobierno hizo una reducción de municipios sin tener todo un andamiaje que le permita lograr una eficiencia en esa gestión. Y lo que hemos tenido ya en estos 2 meses, que ya, bueno, 1 mes y algo que llevamos de la gestión de los nuevos municipios, de los nuevos 44 municipios, es que tenemos alrededor de 200 despedidos que han ocurrido tanto en el municipio que se llama hoy San Salvador Centro, en el municipio San Salvador Sur, y en el caso de Zacatecoluca, que yo creo que se llama La Paz Este. Entre estos 3 municipios hemos tenido despidos en Ayutuxtepeque, en Cuscatancingo, en Ciudad Delgado, en Santo Tomás, en Panchimalco y en la ciudad de Zacatecoluca. Luego también se están anunciando que exdiputado Jorge Castro también ha iniciado otra serie de despidos en el occidente del país. Eso es lo que se viene para El Salvador, más despidos. Nosotros hemos dicho a los trabajadores, las trabajadoras, que deben hacer valer sus derechos, demandarle, así como dijo el ministro de Trabajo, que haga la mediación, porque en teoría no debía estar ocurriendo ningún despido más que lo que se caracterizan por ser los puestos de confianza, y que para eso pues deben hacer todo un análisis y no quitar sin estudios técnicos a compañeras y compañeros que lo que hacen es llevar el sustento diario a sus hogares y se les está denegando. Con esto, estos 3, 4 alcaldes están
cometiendo una serie de delitos que también pues nosotros como Movimiento de Trabajadores Despedidos hemos pedido a la Fiscalía que intervenga de oficio, porque aquí hay un incumplimiento de deberes y un abuso de la autoridad por parte de los alcaldes, quienes despiden sin estar realizando los correspondientes estudios técnicos de compañeras y compañeros en las municipalidades. Esto es lo que tenemos por ahora en el caso de lo que se viene para este quinquenio. Es decir, pero también tenemos el problema de personas defensoras y defensores que han sido encarcelados. De ese tema sí lo quisiera dejar para que llegáramos en otro bloque y podamos hablar largo y tendido, al igual que los despedidos, porque no es solo lo que está sucediendo del 1 de mayo para acá, sino qué pasó en el quinquenio también con toda esta cantidad de miles de despedidos y qué pasó, ¿se hizo justicia o no? Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, feliz provecho para todos los que están cenando en sintonía de No sé, piénsalo en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. Héctor Rodríguez, estamos analizando con él los 5 años del mensaje también del presidente de la República. Fueron miles de despedidos cuando Nayib Bukele en el 2019 de la mano del partido Gana llegan a la presidencia de la República. ¿Se hizo justicia con los despedidos al finalizar el periodo? Nosotros seguimos esperando esa pronta y cumplida justicia, es decir, nos hemos llevado un quinquenio en el cual tanto la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Contencioso Administrativo, los juzgados de laboral y el Tribunal del Servicio Civil cuentan con una mora de cerca de 2.000 demandas interpuestas por trabajadoras y trabajadores. También tenemos otro caso que, como la pregunta es si se hizo justicia, pues también tenemos otra serie de casos que al no tener esa justicia en el país, donde nosotros también evidenciamos que el sistema de justicia está cooptado y a favor del régimen, agotadas estas instancias de país, hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer nuestros derechos laborales. Y por ahora pues ya llevamos un par de decenas de demandas que siguen su curso. Estamos esperando pues que la comisión de igual manera resuelva en el corto tiempo estas demandas que se han interpuesto. Aplaudimos en este momento el anuncio que ha hecho en este caso la Organización Internacional del Trabajo, que va a solicitarle un informe al gobierno frente a la suspensión o despido de hecho de también una buena cantidad, cerca de 60 sindicalistas del sector público, que a los que no se les ha respetado el fuero sindical y que ni el Ministerio de Trabajo, ni la PDDH, ni el mismo Tribunal del Servicio Civil han revertido en este momento. Es decir, un sindicalista después del ejercicio de sus funciones todavía cuenta con un año o un periodo igual por el cual fue electo para que no pueda ser despedido de su puesto de trabajo. En este caso tenemos compañeras y compañeros que han sido despedidos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Obras Públicas, en Fosalud, sindicalistas que se acogieron ante la OIT o la misma Asamblea Legislativa, el CITRAL, pues igual presentó su demanda ante la OIT y que ahora pues va a una siguiente etapa a pedir pruebas de ese proceso y a demandar el debido proceso y el reinstalo de estos compañeros y compañeras a quienes se les violentó el derecho a la sindicación y el respeto a su fuero sindical. Ha tenido que ser la OIT quien deba resolver
en tanto que tenemos un Ministerio de Trabajo y una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ciegos, sordos y mudos, que no atienden los mandatos constitucionales para los cuales fueron constituidos. Y en el caso de la PDDH es lamentable porque esos silencios sobre las violaciones a los derechos humanos no han ocurrido únicamente con los trabajadores, sino también contra aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes se les ha aplicado el régimen de excepción y a quienes pues no se les ha respetado el derecho de presunción de inocencia y pues también no se les ha respetado la garantía de la vida, es decir, están en condiciones infrahumanas en los sistemas carcelarios de este país, personas que todavía no han sido condenadas por un delito. Entonces, esta es una situación delicada de cómo se está administrando la justicia y pues bueno, nosotros le decimos al presidente, nos veremos en Corte Internacional frente a las múltiples violaciones que están ocurriendo y advertimos también a los demás funcionarios públicos que nadie puede estar por encima de la ley y que tarde o temprano pues la justicia también les será aplicada a ellos por las múltiples violaciones que están cometiendo en este momento en contra de trabajadoras, trabajadores y de personas inocentes en este país. ¿Qué le depara a los trabajadores en el ramo de justicia laboral, tanto a los trabajadores públicos como a los privados? Porque el Estado también debe velar por ellos. ¿Qué le deparan estos 5 años a ellos? Bueno, nosotros como movimiento de trabajadores despedidos hemos logrado para facilitarles los trámites a compañeros y compañeras despedidas, pues tener alianzas como en la Mesa para la Justicia Laboral que está conducida por FESPAD, instancia a la cual pueden acudir las personas que han sido violentadas en sus derechos. Digo violentadas no solamente con el acto de ser despedidos, es decir, tenemos casos de médicos, doctoras, que recientemente también han estado denunciando en redes sociales los acosos y maltratos que están sufriendo por los directores y directoras del sistema hospitalario de este país. Y entonces pueden acudir tanto a la Mesa para la Justicia Laboral que opera a través de FESPAD para hacer valer sus derechos, como también para la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEC, que es una instancia que también nos está brindando apoyos y asesorías gratuitas. Es decir, la situación no está tan fácil como para ganarla, pero el reto como trabajadoras y trabajadores es de que vamos a hacer una lucha en el marco legal. Nuestras luchas son pacíficas y están dentro del marco constitucional y pues lo que tenemos que hacer es demandarle a las instancias judiciales a que cumplan el rol para el cual han sido constituidas. En ese sentido, creo que si unimos todas las fuerzas de trabajadores y trabajadoras que han sido afectados, si fortalecemos la organización social, pues en esa medida vamos a lograr que los funcionarios cumplan el mandato para el cual han sido electos en los puestos que hoy por hoy están ocupando. El reto está en ese sentido ahí. Nuestro llamado es que acudan a estas instancias a asesorarse sobre las situaciones, pero también a que nos organicemos, a que fortalezcamos la organización para que vamos en bloque a demandar el cumplimiento de esos derechos. Eso pues en algunos momentos nos ha valido, hemos logrado en algunos momentos, por ejemplo en migración logramos alrededor de 140 nulidades de despidos. Sí. Eso también nos dice que no todo está perdido y que si nos mantenemos unidos, pues vamos a lograr hacer que los funcionarios en estas instancias judiciales también cumplan el rol para el cual han sido nombrados en estos puestos. Y al no haber nombrado también a los funcionarios, no se sabe si hay una continuidad, apenas supimos de que uno de los diputados pasa a una institución investment, Rodrigo Ayala. Hay otro funcionario también que
pasa a ser secretario jurídico de la presidencia, pero por lo menos hasta ahora no hemos tenido más detalles. Como usted mencionó, se están peleando por el Ministerio de Trabajo, se habla mucho de Roswell Solórzano, que aspira y él se propone para ser ministro de Trabajo. El mismo Rolando Castro una continuidad, aunque dice de que va a dar espacios como quieran. O sea, ¿a dónde estamos? ¿Estamos en el limbo? Bueno, sí, estamos en un limbo y a la larga, pues lo que hemos tenido es un gobierno de funcionarios incapaces. Sí. Es decir, revisemos qué ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Nada. Permitió que se contaminara. ¿Cómo no? Hizo algo. Permitió la contaminación del agua de Coatepeque al dar una serie de permisos indiscriminados de construcción en esa región. Que hemos visto, por ejemplo, en Nuevo Cucatlán, en la cordillera del Bálsamo. Los venaditos se salen a la carretera. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias están haciendo uso de los suelos para lo que no tienen vocación. Igual ocurre en el Icacal, por ejemplo. Están destruyendo el manglar. Y para eso, ¿qué ocurrió? Cuando los campesinos allá vienen y denuncian la destrucción del medio ambiente, lo que hacen es capturarlos. Y pues te amenazan que te van a aplicar el régimen de excepción. Y bajo esa figura pues tenemos líderes defensores del medio ambiente también encarcelados. Nosotros llevamos desde lo que va del régimen como trabajadoras y trabajadores demandando la libertad de Giovanni Aguirre, de Misael Itamir Gómez y de don Sabino Ramos, que llevan pues el tiempo de duración del régimen de excepción y que el único delito de estos tres compañeros ha sido la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Y eso no puede considerarse entonces un delito en este país. La Constitución nos permite el derecho de la organización, el derecho de la sindicación y pues defender los derechos que constitucionalmente tenemos consagrados. Por lo menos hasta ahora que no han cambiado la Constitución vigente en nuestro país. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de las tantas capturas, cualquier cantidad de capturas de hoy veteranos de guerra, de sindicalistas, de personas inocentes sobre todo, por cualquier cosa que les inventan. Hacemos una pausa y ya venimos con más. No sé, piénsalo miércoles 8 de la noche en Agape TV, Canal 8. Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos de El Salvador, está con nosotros. Conocimos previo a la toma de posesión, la captura de 9 excombatientes, veteranos de guerra, que fueron capturados por diversas razones y se va conociendo de qué los están acusando poco a poco. ¿Qué opinión tiene Héctor? Bueno, diversas organizaciones el día 31 de mayo, entre ellas la Alianza El Salvador en Paz, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos, COFAPES, la Fuerza de Organización Popular, el Movimiento de Trabajadores Despedidos, el Movimiento de Víctimas del Régimen, el Socorro Jurídico Humanitario y entre otras organizaciones, nos unimos para hacer la denuncia de la desaparición, porque mientras no sean presentados oficialmente ante instancia judicial, lo que ha ocurrido es el secuestro o desaparición de 9 representantes de la Alianza El Salvador en Paz. Es decir, ahí fueron detenidos en su primer momento entre la noche del 30 y la madrugada del 31, José Santos Melara, conocido por Pepe, quien es además representante ante el Instituto Nacional de Veteranos, el INAVE,
Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Esquivel, todos ellos dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, que pues, como nosotros decimos, son personas luchadoras, defensoras de los derechos humanos en nuestro país, personas críticas a este gobierno que han venido denunciando el descalabro de la democracia en nuestro país, y que en el caso particular de ellos, lo que está en juego es la desaparición del Instituto Nacional de Veteranos, es decir, a los más de 120,000 veteranos y lisiados, es un llamado para que reflexionen lo que está en juego. No es solamente la captura de 9 dirigentes de las diferentes asociaciones de veteranos y veteranas o ex miembros de la Fuerza Armada, sino que lo que está en juego es la desaparición de una serie de beneficios y conquistas de los veteranos y veteranas que, pues bueno, dieron sus vidas, estuvieron durante un conflicto cruento durante la década de los 80, y que posterior pues han logrado beneficios que este gobierno, queriendo ocultar la historia, lo primero que hizo en el año recién pasado fue, por ejemplo, desaparecer el Fondo de Lisiados, el FOPROLID, que atendía alrededor de 25,000 lisiados y lisiadas, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada. Estos han pasado con menores beneficios ahora al INAVE. Y luego tenemos el caso de la detención de estos compañeros que en el momento de pre-campaña electoral ellos estaban advirtiendo a la ciudadanía las posibilidades de desaparición del Instituto Nacional de Veteranos. Este gobierno en aquel quinquenio les ofreció incrementarles la pensión a $300. Lo que han tenido en este quinquenio es lo que les dejó el gobierno anterior de $100. Es decir, no hubo un cambio en esos puntos que se negociaron allá en 2018, cuando andaba en pre-campaña Nayib Bukele y que negoció con los veteranos. No hubo ningún beneficio, por el contrario, le cerró el FOPROLID, y ahora pues también han tenido reducciones, recortes presupuestarios en el INAVE, fondos que han sido trasladados a Casa Presidencial. Entre estos fondos están los que tienen que ver con los beneficios para los hijos e hijas de veteranos, las becas de estudio, por ejemplo, otros fondos que estaban destinados para créditos de emprendimientos de veteranos, veteranas, de lisiados de guerra, que tampoco fueron otorgados. Estas denuncias son los que hacen los compañeros, y pues a raíz del llamado que ellos hacen a no reconocer la instauración de esta nueva dictadura que tenemos, pues son apresados bajo una serie de mentiras, sin decirle a las personas los motivos reales hasta este momento. Y luego sin decirle a los familiares, que ese es otro de los derechos que existe, sin decirle a los familiares dónde serían trasladadas estas personas. Han habido entonces una serie de denuncias que las iniciamos en principio estas organizaciones del movimiento social. ¿Y por qué el movimiento de trabajadores despedidos? Pues bueno, porque nosotros tenemos entre los despedidos a veteranos y veteranas del conflicto armado, porque tenemos hijos que también han sido despedidos. Entonces, nosotros nos unimos a las diferentes expresiones del movimiento social y popular para denunciar estas capturas arbitrarias e ilegales, para demandarle a la Cruz Roja Internacional que vele por la integridad física y psicológica de los compañeros. Recordemos que se trata de personas que ya están de avanzada edad y que tienen cuadros clínicos bastante delicados.
Estos días se ha conocido, digamos, dos casos. El primero en el que los familiares de Atilio sacaron un comunicado en el que también lo respaldan con un reporte del Seguro Social, en donde está suscribiendo las condiciones deplorables de salud que enfrenta Atilio. En este caso, pues él ha tenido, entre otras cosas, un problema de un accidente cerebrovascular, ha sufrido un ataque cardíaco, ¿no? Y como consecuencia también de eso, un cuadro de insuficiencia renal que requería de estarle haciendo diálisis. Pues Atilio fue trasladado al MQ al momento de su detención, y el día lunes, en el transcurso del día, ya fue trasladado a alguna de las Bartolinas. Creemos que, o por lo que se dice en voz popular, que están todos juntos en lo que es conocido como el Penalito. De una de las personas que salió del Penalito hemos tenido una información que también es muy delicado. La abogada que lleva el caso de José Santos Melara, antes de venir a esta entrevista, nos informaba que en el caso de Pepe, que él tiene también una serie de cuadros clínicos delicados, diabético, asmático, e imagínate qué condiciones tan inhumanas de este régimen, que sabiendo el cuadro clínico que enfrenta un veterano de guerra, igual que Atilio, que estuvieron en la firma de los acuerdos de paz, ahora lo tienen totalmente desnudo en las Bartolinas. Es decir, si una persona es asmática, lo que más debe hacer es protegerse de las situaciones del clima adversos que pueda haber, y pues lo que está haciendo este régimen, no solamente desconociendo el rol que jugaron los veteranos, veteranas de guerra para tener una incipiente democracia en nuestro país que culminó con los acuerdos de paz, sino que además está en una actitud bastante inhumana, muy de la selva, lanzando a la muerte a compañeros y compañeras. Nosotros, como Movimiento de Trabajadores Despedidos, consideramos, y lo hemos visto ya con los abogados, que debe la comunidad internacional activarse y demandar la pronta libertad de los veteranos, pero también en lo inmediato lo que debe asegurarse la comunidad internacional. Digo la comunidad internacional porque la PDDH es ciega, sorda y muda, que debería estar activando en este momento los protocolos para velar por la integridad física y psicológica de estas 9 personas detenidas. Okay. Entonces, lo que estamos pidiendo es que los organismos internacionales como la Cruz Roja verifiquen las condiciones deplorables en las que se encuentran los compañeros, y como organizaciones del movimiento popular, pues nosotros estamos demandando su inmediata libertad. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final en No sé, piénsalo. Estamos en la parte final de No sé, piénsalo, miércoles 8 de la noche en Agape TV, Canal 8. Héctor Rodríguez, que nos haya acompañado. Un mensaje final para toda nuestra audiencia. No, pues en primer lugar agradecer el espacio, recordarles a los hijos e hijas de veteranos que lo que está en juego es también no solamente la integridad física de sus padres, de aquellas madres que ahora tienen la pensión porque sus compañeros de vida pues fallecieron y se las dejaron a ellas, sino que también está en juego también las becas que tienen los hijos e hijas. Por tanto, un llamado a ellos, a ellas, a que en este momento en que están ocurriendo estas situaciones críticas de violaciones
de los derechos humanos a los compañeros veteranos, pues puedan sumarse el día de mañana, a eso de las 9 de la mañana, las organizaciones sociales como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el FOP, el Socorro Jurídico, el MOVIR, COFAPES. Estaremos a las 9 de la mañana interponiendo una petición en la PDDH solicitando a la Procuradora que verifique, que atienda el mandato que le compete y que verifique las condiciones infrahumanas y de maltratos psicológicos a los que están siendo sometidos los veteranos y veteranas de guerra en este momento, y pues llamarles a que se sumen a estas demandas que como organizaciones sociales tenemos derecho de hacerlas. Estamos en el marco de la ley, podemos demandar el respeto a los derechos humanos, no estamos haciendo en absoluto nada ilegal. Lo que ha ocurrido hasta ahora es una flagrante violación por parte de la policía, por parte de la fiscalía y por parte del mismo presidente inconstitucional, Nayib Bukele, y que pues cualquier cosa que les pase a los compañeros veteranas y veteranos correrá únicamente por cuenta del director de la Policía Nacional Civil, del presidente de la República y del fiscal general de la República. Pues ellos pueden morir en este momento en las cárceles sin que se les haya siquiera dicho por qué delitos están detenidos, mucho menos que hayan sido condenados por un supuesto delito. Entonces, el llamado es a las organizaciones del movimiento social, de la sociedad civil, a pronunciarse frente a las violaciones a estos derechos y que pues demandemos ante la comunidad internacional al régimen inconstitucional de Nayib Bukele el respeto a las personas defensoras y defensores de los derechos humanos en este país. Bueno, muchas gracias a Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores Despedidos de El Salvador, que nos ha acompañado en esta noche. Soy Francisco Gómez, los espero el próximo miércoles en Agape TV, Canal 8. Entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.